Hola les amis, bienvenidos a 24 segundos. Hoy miramos a Portland Trail Blazers y nos hacemos una pregunta. ¿Puede Portland competir realmente por el anillo esta temporada? Lo vemos ahora. Portland Trail Blazers viene de una temporada un poco complicada, un poco por debajo de las expectativas al principio sobre todo, en la que apenas se metió en playoffs gracias al play-in tournament de la burbuja, un play-in tournament que por cierto vuelve a la NBA esta temporada. Llegaron con la octava posición final, aunque al principio eran novenos, pero ganaron a Memphis en ese play-in tournament y perdieron en 5 partidos contra Los Ángeles Lakers sin realmente tener oportunidad más allá del primer partido de hacer nada. Esa plantilla estaba un poco cargada de malos contratos, de jugadores un poco mediocres, por así decir, que no destacaban realmente. Y Neil Olshey hizo un enorme trabajo deshaciéndose de esos jugadores que eran tóxicos de alguna manera para esa plantilla, como es el caso de Hassan Whiteside con su enorme contrato y además un jugador que jugaba bien cuando quería. Cuando quieres un buen pivot, un buen defensor, un poco exagerado en sus esfuerzos por conseguir tapones y hacer el highlight y a veces puede perder un poco la posición en defensa, pero bueno cuando quiere, lo que pasa es que no suele querer. Entonces está bien deshacerse de él. Anthony Tolliver, que ya está viejo, ya no puede jugar al nivel de antes. Mario Hezonja, que eres un jugador mediocre, no destaca en nada en la NBA, es la verdad. Y Kent Bazemore, que es un jugador que todavía podía haber aportado algo a este equipo, pero que deshacerse de sus 17 millones, aunque lo hayas perdido en agencia libre, no obtengas nada contra, también es un movimiento positivo de cara a fichar jugadores mejores. En las llegadas tenemos a Enes Kanter, que llegó en un traspaso, es un buen big man situacional, no creo que pueda jugar noche tras noche, porque hay veces que en defensa va a ser expuesto, pero en momentos que necesitas anotación interior, jugar pick and roll con Damian Lillard, puedes meterle 5 minutos, 10 minutos cualquier día y en noches que le necesiten pues pueden meterle 20 minutos sin problemas, un buen pivot para tener en caso de lesiones de Nurkic, por ejemplo, que es un jugador que ha tenido sus problemas con las lesiones. Fichan además a Derrick Jones Jr., un jugador que es un poco limitado en ataque, no tiene buen tiro, entonces cuando las defensas se centran mucho en Lillard, porque al fin y al cabo construyes el equipo alrededor de él, entonces te viene bien tener opciones de tiro al lado de él para facilitarle la tarea tanto para anotar como para distribuir. Pues Derrick Jones Jr. no es una amenaza desde allí, 28% en triples la temporada pasada. No parece que esa cifra vaya a mejorar demasiado esta temporada, a menos que haya una gran revelación, un gran salto que no espero de él. Pero grandes saltos sí que va a tener en defensa. Este jugador defensivamente es bueno, rápido. No voy a hablar de salto vertical porque para qué. Derrick Jones Jr. lo conocemos, campeón del concurso de mates. Jugador que va a aportar mucho en defensa, un poco el rol de Al-Farouq Aminu de hace unos años, que en ataque pues dejaba que desear, pero que en defensa aportaba muchísimo. Suman también a Harry Giles, un joven bastante interesante que por alguna razón no renovaron los Sacramento Kings, no ejercieron su opción de renovación hace ya un año de eso, entonces llegó a esta agencia libre siendo agente libre no restringido, se esperaba que Sacramento Kings le ofreciera algo, no fue así, es un enorme talento, veremos si consigue desarrollarse en Portland porque no ha alcanzado todo su potencial, pero sí que es un buen tirador desde media distancia, un jugador con buena visión de juego, entonces puede ganarse un rol como playmaker interior para alternar posesiones con Damian Lillard, dejarle que se mueva un poco más sin balón, que es algo que seguro que puede hacer muy bien Lillard con la mano que tiene y además la facilidad que tiene para moverse y tirar en movimiento. Suman también la renovación de Rodney Hood, algo que me sorprendió un poco, sobre todo por el precio, que es una renovación cifrada entre 10 y 12 millones por año, 2 años, el segundo año creo que es una opción. Rodney Hood es un jugador que estaba jugando muy bien por Portland, entonces la renovación en sí no habría sido una sorpresa si no fuese porque hace más de un año ya se rompió el tendón de Aquiles y no lo hemos visto jugar desde entonces, por lo cual el precio puede parecer un poco hinchado, pero es un jugador que en su momento fue clave y va a volver a serlo, sobre todo saliendo desde el banquillo como sexto hombre,
junto a Carmelo Anthony, que está de vuelta. Carmelo Anthony puede jugar de 4 titular o puede ser un sexto, séptimo hombre en la rotación de Portland Trail Blazers. Puede ser un suplente, ¿por qué? Pues porque llega también Robert Covington, un muy buen movimiento en lo que recibe Portland Trail Blazers, pero que deja un poco más de preguntas alrededor de el precio pagado por él, ¿no? Trevor Ariza, que no es nada, Trevor Ariza ahora mismo no tiene casi valor como jugador, pero la 16ª elección del draft y una elección protegida de primera ronda de la temporada que viene deja bastantes dudas respecto a si realmente este traspaso va a valer la pena. Es un jugador que encaja muy bien en el equipo, 33% en tiros de 3 la temporada pasada, entonces bueno, ese apartado deja un poco la pregunta ahí. No es que sea mal tirador, pero lleva así un par de años tirando un poco por debajo de la media NBA en cuanto a acierto desde el triple. Entonces veremos si puede recuperar su forma de hace algunos años cuando tiraba 37-39%, pero que en defensa va a aportar muchísimo. Entonces ese rol que desempeñaba Al-Farouq Aminu hace unas temporadas va a estar bien llenado con Robert Covington y con Derrick Jones Jr., dos muy buenas incorporaciones a este equipo. En términos de quintetos no titulares, sino para terminar los partidos, Portland Trail Blazers tiene opciones para dar y tomar, ¿no? Puede hacer un quinteto más ofensivo con Damian Lillard, CJ McCollum, esto por supuesto siempre van a estar al final de los partidos, Rodney Hood de 3, Carmelo Anthony de 4 y pueden jugar con Nurkic de 5 y si quieren más espacio todavía, más rapidez, más capacidad de movimiento, pueden incluso poner a Robert Covington como pívot en un quinteto contra un equipo que juegue muy small ball, muy pequeño. Pueden jugar con Nurkic por dentro también perfectamente o pueden optar por un quinteto más defensivo, siempre con Lillard y McCollum, lo cual va a ser un problema a la hora de defender, pero poniendo a su alrededor Derrick Jones Jr., Robert Covington y Jusuf Nurkic. Entonces, tiene opciones este año Terry Stotts en cuanto a si jugar con ataque, jugar con defensa para terminar los partidos. Está muy bien, es un equipo bastante profundo y con lo que tenían para trabajar lo hicieron muy bien porque Damian Lillard y CJ McCollum entre los dos suman más de 60 millones en salario para esta temporada, es decir, sobre 109 millones que es el tope salarial, 60 ya lo ocupan dos jugadores, luego Jusuf Nurkic que no está cobrando demasiado, está en 12 millones, es un contrato de buen valor porque Jusuf Nurkic vale más que eso en la NBA de hoy en día. Ayuda un poco a equilibrar lo que es el gasto en los jugadores principales del equipo, pero no tenía mucho con qué trabajar Neil Olshey para mejorar la plantilla y la ha mejorado exponencialmente. Es un equipo que yo espero, más allá de en playoffs, lo espero alrededor de 45-50 victorias esta temporada, que siendo 72 partidos es bastante, o sea, es el equivalente a 50-55, y por la construcción de la plantilla lo puedo ver perfectamente, luego dependerá de matchups porque el oeste este año es salvajísimo, pero dependiendo de con quién caiga le puedo ver perfectamente pasar una o incluso dos rondas y llegar a finales de conferencia. Pero una vez en las finales de conferencia, yo creo que Los Ángeles Lakers, como mucho, ahí a final de conferencia, los Lakers les ganarán porque para mí el gran favorito para el anillo de esta temporada es Los Ángeles Lakers. Aún así, si hay alguna lesión, un malentendido en Lakers, podría optar Portland Trail Blazers a subir más a ganarles y llegar a las finales y ya pues allí pueden ganar perfectamente el campeonato. Con Damian Lillard puedes ganar cualquier partido si llegas a los minutos finales ahí igualado, ahí en el partido todavía. CJ McCollum, más de lo mismo, y los demás jugadores son jugadores que no ofrecen dudas, o sea, son jugadores que tienes certeza de que van a hacer algo bien, van a hacer algo muy bien, van a aportar minutos de valor. Entonces, para mí, Portland Trail Blazers es uno de los 4 mejores equipos de la conferencia oeste, no tengo miedo de decirlo. Para mí es Los Ángeles Lakers, Los Ángeles Clippers, Portland Trail Blazers y Denver Nuggets. Antes habría dicho Golden State Warriors, habría quitado quizás a Denver Nuggets, quizás a
a Portland Trail Blazers de esa lista de 4, pero la lesión de Klay Thompson pues no permite hacerlo. Entonces, ¿puede aspirar al anillo esta temporada Portland Trail Blazers? Sí, puede hacerlo. Va a necesitar un pelín de suerte, según mi opinión, pero sí que puede estar perfectamente en la lucha al final de la temporada. Los podemos ver no como el año pasado, que solo Charles Barkley los veía y por hacer un poco de polémica, los podemos ver de verdad esta temporada llegando a playoffs dando miedo. ¿Y vosotros qué opináis? ¿Pensáis que Portland Trail Blazers puede aspirar al anillo esta temporada? Decídmelo aquí en comentarios, lo hablamos allí. Muchas gracias por haber estado aquí conmigo, dadle like si os ha gustado el vídeo, suscribíos si queréis más. Muchas gracias, esto ha sido 24 segundos.